La principal función del corazón es el bombeo de la sangre a las arterias. Sin embargo, este órgano desempeña un papel importante en el control de la homeostasia, regulación del agua y sodio, ya que libera los péptidos natriuréticos, natri es del sodio, en respuesta a la sobrecarga de volumen. Los péptidos natriuréticos, PN, forman una familia de moléculas que poseen una estructura química similar. En la actualidad, los tres miembros mejor caracterizados de esta familia son PNA, también denominado péptido natriurético auricular, se libera en el miocardio de las aurículas; PNB, también denominado péptido natriurético cerebral, ya que se aisló por primera vez en tejido nervioso, origen ventricular; y PNC, origen endotelio, o sea, de los vasos, y sistema nervioso central. Los dos más importantes son el PNA y el PNB. Son liberados principalmente por el tejido miocardio, PNA en la aurícula derecha y PNB en los ventrículos, en respuesta a la sobrecarga mecánica. Una vez liberados al plasma, circulan hasta fijarse a receptores específicos localizados en los vasos, el riñón y el sistema nervioso central. Existen tres tipos de receptores para los péptidos natriuréticos: A, B y C. En los vasos predominan receptores tipo A, mientras que en el riñón existen ambos tipos, A y B. El efecto de los péptidos natriuréticos sobre los vasos sanguíneos es la vasodilatación por relajación del músculo liso, tanto de forma directa como a través de la inhibición del sistema simpático y del sistema renina-angiostena-aldosterona. La acción de estos péptidos sobre el riñón es el aumento de la tasa de filtración glomerular. Finalmente, los péptidos natriuréticos actúan sobre el sistema nervioso central, disminuyendo ingesta de sal y la sed e inhibiendo la activación del sistema nervioso simpático. Elementos básicos de la fisiología cardíaca. Para cumplir su función principal, es decir, el bombeo adecuado de la sangre, se requiere la normalidad de tres elementos: una adecuada formación y conducción de los estímulos, una adecuada contracción y relajación del miocardio y la integridad funcional de las válvulas. Gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en la unidad de tiempo, volumen partido minuto. Esta magnitud depende de dos factores: el volumen expulsado en cada latido y el número de latidos por minuto, frecuencia cardíaca. A su vez, el volumen expulsado en cada latido, volumen sistólico, depende de tres elementos: precarga, contractilidad y poscarga. Frecuencia cardíaca. Depende de la actividad del nodo sinusal y de las influencias exógenas. Así, el aumento del tono adrenérgico por influencia neurógena, liberación de noradrenalina, u hormonal, liberación de adrenalina, incrementa la frecuencia cardíaca. Por el contrario, el aumento del tono parasimpático, vagal, por interacción con los receptores muscarínicos, disminuye la frecuencia cardíaca. En condiciones normales, la frecuencia cardíaca real, 60-80 latidos por minuto, es menor que la generada automáticamente por el nodo sinusal, 100 latidos por minuto, lo cual indica la existencia de una inhibición vagal. La frecuencia cardíaca es menor durante el sueño, lo que puede explicar algunas arritmias durante este periodo. Resumiendo todo esto, la frecuencia cardíaca es las veces que se contrae el corazón por minuto. Luego está la precarga y la contractilidad o inotropismo. Precarga es el volumen presente en los ventrículos al final de la diástole. Contractilidad, inotropismo, depende básicamente de tres elementos: la cantidad de proteínas contráctiles en el músculo, la disponibilidad de ATP y calcio libre, o sea, energía para la contracción, y el tono simpático. En este sentido, son agentes inótropos positivos las
catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y las hormonas tiroideas, mientras que ejerce un efecto inótropo negativo la isquemia, al disminuir el aporte de oxígeno, disminuyendo por lo tanto el aporte energético. Debemos señalar que el sistema parasimpático solo disminuye la contractilidad auricular, sin modificar la contractilidad ventricular. Lógicamente, un aumento de la contractilidad aumenta el volumen sistólico. Poscarga es la tensión que desarrolla el miocardio ventricular durante la sístole, aunque depende de varios factores. En la práctica suele hacerse equivalente a la presión arterial en la raíz de la aorta, resistencia que ejerce la aorta a la salida de sangre. Un aumento de la poscarga, al oponerse a la eyección del ventrículo, disminuye el volumen sistólico. Cuanto mayor sea la poscarga, menor será el volumen sistólico. Modificando estos factores, precarga, poscarga y contractilidad, el corazón se adapta a las diversas situaciones fisiológicas, las cuales, como el ejercicio físico, la digestión, las emociones, etc., exigen un aumento de su rendimiento por incrementar el consumo de oxígeno y de sustratos energéticos por los tejidos. Así, por ejemplo, durante el ejercicio físico, debido al aumento del tono simpático y de la secreción de catecolaminas, se incrementa la contractilidad y la frecuencia cardíaca.